Buenos días, el tema que he seleccionado para la elaboración de mi informe es acerca del rendimiento escolar en niños con TDAH y trastornos de aprendizaje. Antes que nada, es importante dejar en claro los conceptos claves, que son qué es el TDAH y qué son los trastornos de aprendizaje. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, en sus siglas TDAH, es también considerado como un síndrome conductual que se caracteriza por la presencia de tres principales síntomas, los cuales son el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Estos niños suelen presentar serias complicaciones dentro del ámbito escolar y se debe a que aquí se ponen en evidencia las alteraciones dentro de sus funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Es un conjunto de habilidades cognitivas implicadas en la iniciación de las actividades y de las operaciones mentales. Además, también se encarga de la autorregulación de las tareas y de que éstas se lleven a cabo eficazmente. Los niños con TDAH presentan una disfunción cerebral que está focalizada en los lóbulos frontales. Precisamente esta área es la encargada de la función ejecutiva y de la memoria de trabajo. El trastorno de aprendizaje, en inglés Learning Disability, es definido por la Asociación Americana de Psicología como el trastorno del procesamiento de información con base neurológica que se caracteriza por un logro considerablemente inferior al esperado para la edad, educación e inteligencia del individuo, medidas por pruebas estandarizadas de lectura, matemáticas y material escrito. Por lo general, estos niños suelen obtener puntuaciones muy inferiores en relación a sus demás compañeros. Eso se debe a que para ellos es muy complicado aprender a través de los métodos de enseñanza convencionales que imparten los centros educativos. Quizás estos métodos, más bien, esos métodos sí son efectivos para los demás niños, pero para ellos no. La comorbilidad entre el TDAH y los trastornos de aprendizaje. Se dice que cada vez es más significativa la relación que hay entre ambos trastornos dentro del ámbito escolar. Dubois y Bolter mencionan que alrededor del 27 al 31% de los estudiantes con TDAH también presentan trastornos de aprendizaje. Además, han logrado sintetizar todas las investigaciones que se han venido suscitando sobre esta temática en 3 puntos. El primero es que la relación entre el TDAH y los trastornos de aprendizaje se acentúan más en el subtipo inatento que por el hiperactivo o impulsivo. 2. Que los déficits de memoria de trabajo y de velocidad de procesamiento son comunes para ambos trastornos. Y 3. Que la causa de ambos trastornos podría deberse a un conjunto de genes implicados. El TDAH y los trastornos de aprendizaje se particularizan dependiendo del área de aprendizaje que se refiere, la cual podría ser la lectura, la escritura o el cálculo. En este caso nos centraremos en las dos primeras, en la lectura y en la escritura. Las implicaciones del TDAH y los trastornos de aprendizaje en la lectura. Mientras que los niños con TDAH presentan complicaciones cambiando una letra por otra, omitiendo palabras, teniendo una pobreza narrativa o por un déficit en la percepción y control del tiempo al momento de narrar una historia en orden cronológico, los niños con trastornos de aprendizaje en la lectura o trastornos de lectura, como también se lo conoce, tienen una falta de conciencia fonológica, lo que quiere decir que tienen dificultad al momento de identificar y verbalizar los sonidos de las letras y palabras. Lora y Díaz mencionan que de igual forma cada vez es más significativa la relación entre esos trastornos. Mencionan que se ha hallado hasta un 17-54% de comorbilidad entre ambos trastornos. Para entender mejor en dónde radica el problema de estos niños dentro de la lectura, hay que conocer cómo se da la dinámica lectora o la conversión de grafemas a fonemas. Es importante reconocer que hay varios procesos implicados. El niño deberá ir cumpliendo para llegar al fin último, que es la comprensión global del escrito. El primer proceso que se pone en marcha es el proceso perceptivo, el cual consiste en la captación de los estímulos visuales. Luego se pasa a detectar e identificar los rasgos de las letras con ayuda de información que ha sido anteriormente almacenada y por último se logra integrar esta información con patrones fonológicos. Como podemos ver, dentro de la lectura hay varios procesos cognitivos implicados. Entre ellos está la atención selectiva y la memoria de trabajo.
Se dice que estas son dos capacidades que no han sido del todo desarrolladas dentro de los niños con TDAH. De aquí viene la conexión con los trastornos de lectura, puesto que para una correcta descodificación fonológica se necesita del trabajo en conjunto de la memoria de trabajo que, como mencioné, no ha sido del todo desarrollada en estos niños. Por lo tanto, los niños con TDAH y trastornos de lectura presentan dificultades en las tareas verbales, pero específicamente en aquellas que requieren de procesamiento fonológico. En cuanto a las implicaciones del TDAH y los trastornos de aprendizaje en la escritura o trastornos de la expresión escrita, se cumple un proceso inverso, se convierten fonemas a grafemas. De igual forma, Guzmán y Hernández mencionan que hay varios procesos cognitivos implicados dentro de la escritura, los cuales los dividen en dos categorías, los de alto nivel y los de bajo nivel. Los primeros se encargan de la conceptualización y planificación, mientras que los segundos se centran en los criterios lingüísticos y en las destrezas motoras o en la motricidad fina específicamente. Esos niños se caracterizan por una dificultad en la composición de los escritos, que se da por una falta de organización, planificación y de autorregulación. Además, suelen presentar un gran número de errores gramaticales y ortográficos, además de un no uso o un uso incorrecto de los signos de puntuación. Por último, también se menciona que hay una falta de coordinación motriz que se puede evidenciar en su caligrafía, la cual es ilegible, desproporcionada y desorganizada. De igual forma, se atribuye todas estas complicaciones en la escritura a los problemas de inatención, a la falta de conciencia fonológica y a una falta de autorregulación. Todas las particularidades que he mencionado acerca de dentro de la lectoescritura hacen que el niño tenga un pobre desempeño dentro de las actividades que la maestra solicita en clase. Y por lo general a eso se deben las malas calificaciones que el niño obtiene. Me parece también oportuno mencionar que es importante atender a esos niños de forma precoz para evitar que en una vida adulta se presenten repercusiones, ya sean dentro del ámbito laboral, personal o social. Es importante, bueno, los autores mencionan que es necesario un proceso de reeducación en donde participen la familia, el psicólogo y la escuela. Y además se mencionan varios aspectos a considerar, como son la malla curricular adaptada, una educación más personalizada, pues esos niños necesitan de la mayor atención posible. Es imprescindible conocer el estilo de aprendizaje y a partir de ahí trabajar con el niño. Es importante que se reestructure el ambiente, hacerlo más cómodo para el niño, organizar las tareas de tal forma que no resulten agobiantes y no generen cansancio en el niño, que logre efectuarlas de manera adecuada y que las logre terminar, que es lo principal. Evitar todo tipo de recriminaciones, al contrario, se lo debe motivar constantemente y elogiar cada uno de los logros obtenidos. Gracias.